Ahora le vamos a dar la bienvenida a quien nos visitaba muy seguido y nos tenía abandonados, Ricardo Yacoub. Muchas gracias por venir, Ricardo. No, gracias a vos por la invitación. Déjame contarle a la gente que sos doctor en psicología, investigador, profesor en la UBA y que escribís realmente libros exquisitos. Yo te lo decía esto en radio, escribís libros que tienen que ver con una etapa muy importante de la vida, que es la adultez, que son los adultos mayores, que lo haces de manera coloquial, con un lenguaje cómodo, pero desde la verdad, yo siempre digo, sos un ser cálido y profundo, y eso en los libros es lo que resulta atraparte en tus libros. Muchísimas gracias. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre su jubilación y nunca se animó a preguntar. ¿Qué situaciones, qué vivencias, qué pautas, qué hechos te llevaron a escribir este libro? Mira, recién pensaba, con toda la información que ustedes dan, pareciera que este libro es el complemento. ¿Por qué? Porque más allá de todos los aspectos que son básicos, de cuánto cobrar, de cómo ir a hacer los trámites, hay otra parte que a veces las personas no se animan a preguntar o consideran que no hay información al respecto y que tiene que ver con la dificultad que tiene enfrentar la jubilación. La jubilación uno la da por hecho, nos parece que es normal, que uno va a dejar de trabajar, y sin embargo, dejar de trabajar después de toda una vida donde estuviste llevado a, o obligado a, o teniendo que, y de repente te dan una libertad que no todos estamos preparados. Cerrás un ciclo de 30 a 40 años con una misma rutina. Exacto. Es difícil, es todo un cambio. Con horarios, con obligaciones, con un montón de cosas que después te encontrás con un mundo que no lo conoces del todo, y la verdad que a veces este mundo, por más que te dé la promesa de poder hacer lo que uno quiera, a veces hacer lo que uno quiera no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no lo estamos acostumbrados, porque a veces nos olvidamos qué nos gustaba. Hay mucha gente que llega, y esto lo veo mucho en los cursos prejubilatorios. O que se siente un extraño en su propio seno familiar. Totalmente, esto lo describe muchísima gente que volvió a la casa y resulta que parece que molesta a la señora, molesta a los hijos, no sabe muy bien dónde ponerse, o no sabe a dónde ir, qué hacer, no sabe qué le gusta, si irse con los amigos, pero resulta que algunos amigos todavía están trabajando. Es decir, hay una... lugar. Pregunto, nosotros siempre hablamos de este proceso, que es una transición, y hablamos de miedos. Lo transite uno bien o lo transite mal, siempre genera miedo. Dejar la actividad laboral y estar jubilado. Los miedos, ¿por qué son? Por el miedo a la vejez, por el miedo a la pérdida del poder adquisitivo, por el miedo a perder ese lugar de pertenencia que tuvimos en ese ciclo de 30, 40 años que hemos vivido. Mira, ¿Qué transmite la gente? Yo creo que hay uno de los principales miedos es el económico, es decir, que haya una variación muy importante a nivel económico no te permita llevar el estándar de vida que tuviste hasta ese momento. Pero detrás de este miedo también aparece el miedo a ¿quién soy yo si no soy ese personaje que venía, que conducía este programa, o que era abogado, que era profesional, o que tenía el puesto que tenía? El miedo a perder el grupo de pertenencia que te da el trabajo. Fíjate que vos en el trabajo no tenés que llamar a nadie, che, nos encontramos, nos vemos, directamente vos vas y están. Sí, es tu lugar. Exacto, entonces se pierden un montón de referencias, algunas que son casi obvias, como por ejemplo la del dinero, o la rutina que todo el mundo odia, ¿no? Porque todo el mundo te dice, yo quiero un día... toda la vida exacto, no tener que levantarme, y el día en que el lunes no tengo nada que hacer, y esto te lo describen muchísimos jubilados, te dicen, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con una perspectiva de una semana que no se llena? Mucha gente te dice, bueno, como vacaciones, pero las vacaciones duran un tiempito. Después de las vacaciones hay que empezar a armar esta nueva rutina, y esto es lo importante que tengamos en cuenta, porque así como mucha gente cuando en el momento previo, quizás un año antes, un año después de la jubilación, hay muchos conflictos, pasado este tiempo, y cuando uno puede procesarlo esto adecuadamente, cuando uno tiene la plasticidad como para encontrar nuevos rumbos, nuevas alternativas, la gente la empieza a pasar bien. Y hay algo que es importante destacar y que son investigaciones argentinas. En general la gente no quiere volver a trabajar. Cuando se adapta a esta nueva etapa, o ya está en... Pasado un tiempo te dice, si yo vuelvo a trabajar es un ratito, es un tiempito, pero también lo que tenemos que tener en cuenta, y esto me gustaría que la gente lo escuche muy bien, hay gente que cuando no se adapta bien,
puede terminar con lo que se llama la jubilopatía. ¿Qué es la jubilopatía? Lo hablamos más de una vez con Eugenio Semino. Exacto, entonces creo que esta constelación de cuestiones hace falta que la persona no se encuentre sola. Yo lo que encontraba, y esto te digo porque veo muchísimas personas que se están jubilando, ya están jubiladas, se encontraron solas y te dicen, yo no sé con quién hablar estos temas. Y el tema, lo que hablábamos, Eugenio, te doy participación en esto, el tema de la soledad, claro. Lo terrible que es la soledad cuando uno no la puede manejar, ¿no? El tema del aislamiento y hasta la enfermedad. Efectivamente, y lo señalaba con toda claridad Ricardo, obviamente que a veces uno se hace una composición de lugar o pretende hacérsela y después hay que trabajarlo en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, creo que es todo un tema. Realmente es una obra más que interesante la de Ricardo y me parece que hace falta muchos trabajos de este tipo para ir elaborando esta situación, ¿no? Es muy interesante porque en el libro Ricardo lo que hace es plasmar testimonios, gente que cuenta cómo ha sido su historia y cómo se ha descubierto en esta etapa que le daba tanto miedo. Vamos a mostrarlo nuevamente, la verdad que vale la pena leer este libro. Algo que me gustó y que me parece importante destacar, vos hablas en un momento del libro de la creatividad, de los intereses, de las inquietudes, de las pasiones. A mí este tema de las pasiones, me gusta mucho esta palabra, porque cuanto más haya de todo eso, más fácil es la transición y mejor es lo que viene, mejor Totalmente. Es el porvenir. Mira, vos hablabas de redescubrirse. Yo creo que esta es una etapa donde verdaderamente la gente puede redescubrirse y tiene que redescubrirse. ¿Por qué? Porque hoy las jubilaciones son muy largas. Es decir, la gente puede pasar varias décadas en esta situación y más vale que encuentre una vuelta de sentido, es decir, qué me gusta, qué quiero hacer, ya sea por la vía, algunos de una actividad, de un centro de jubilados, de lo religioso. Yo acá en los testimonios, como vos decías, es gente que se redescubrió de mil maneras distintas. ¿Por qué? Porque es como la vida misma. El tema es cómo encontramos esta última vuelta donde nosotros podemos hacer, quizás por primera vez y con la mayor libertad, lo más parecidos a nosotros mismos. Entonces creo que este libro apuesta por esto. Creo que tenemos un país donde hay muchas cosas para hacer, hay muchos programas universitarios, muchos centros jubilados, muchos viajes. Muchas propuestas. Muchísimas propuestas y hay que aprovecharlas. Ricardo, lo reitero, gracias por tu calidez, gracias por tu profundidad, los libros realmente son encantadores y gracias por ocuparte con tanta vocación de los adultos mayores de tan joven. Gracias por haber venido. Gracias.